Buenos días a todos. Daremos inicio a nuestro comité diario del 16 de septiembre del 2015. Iniciamos con noticias fundamentales para el mercado en la jornada anterior. El día de ayer, nuevamente se notó un deterioro en la confianza de los consumidores para agosto del 2015, donde esta vez el índice se ubicó en el nivel más bajo desde abril del 2009, es decir, en 6 años y medio. Esto pone en duda la posibilidad de alcanzar la meta de crecimiento del gobierno y retrasaría una posible recuperación de la economía hasta al menos el segundo semestre del próximo año. Se ha unido a la conferencia. Por otro lado, vemos que Standard & Poor's no considera que la adquisición de Grupo Sura en su filial SUAM significa un evento de riesgo para reducir su ranking. En tanto, en declaraciones que dio el día de ayer el gerente del emisor J. Uribe, considera que las expectativas de inflación están ancladas y calcula que esta retornaría al 3% al cierre del 2016 y espera que para el 2015 la inflación cerraría al mismo nivel actual, es decir, 4,74%. Mientras tanto, el IDEAN anunció que el fenómeno del Niño se está intensificando y que a pesar del débil y moderado a pesar de que se ha presentado un comportamiento, digamos, moderado en esto, considera que se intensificaría más para el siguiente año. Por otra parte, las mayores temperaturas estarían incrementando la demanda de energía del país, la cual creció un 5% durante agosto del 2015, mientras que la demanda regulada creció un 7,4% y la no regulada un 0,4%. Vemos que el Grupo Argos ha publicado la autorización que le ha otorgado la SIC para adquirir un paquete adicional de acciones del Grupo DINSA y con esto el control de esta, y también menciona un número de condicionamientos que ha emitido la entidad para esta adquisición, los cuales tendrán un plazo de 5 años y son expresamente para garantizar una libre competencia entre lo que sería Grupo DINSA y sus competidores y que no haya una ventaja o que Grupo DINSA no se vea favorecido por parte en precios con cementos Argos. Continuando aquí con las noticias de Colombia, el día de ayer encontramos los resultados en la encuesta del Banco de la República con expectativas de inflación para el presente mes. Nuestro pronóstico para la inflación de septiembre es del 0,29%, es igual al consenso del mercado, por lo que la inflación 12 meses subiría al 4,90%. Los 5 pronosticadores más acertados del mercado esperan que la inflación se ubique en un 0,32% para el mes y de un 4,82% para el cierre del año y con un 3,67% para el cierre del 2016. Para el cierre del año nuestro pronóstico es del 4,96% versus una expectativa de mercado de un 4,72%. Nosotros consideramos que los altos indicadores de inflación del último trimestre del 2014 se van a ver igualmente reflejados durante los meses de noviembre y diciembre del 2015, por lo que no consideramos que pueda existir una moderación de la inflación para el cierre del año. Para el próximo año nuestra expectativa es del 3,51% y la expectativa del mercado es del 3,51% y nosotros estamos esperando una inflación más bien cercana al 4%. Esto esperando una corrección, pero temiendo por efectos de indexación y por una demora en la disipación del efecto de depreciación del peso en la inflación total. En Global Securities Colombia somos del pensamiento que los ajustes en precios no se han producido completamente y aún hay empresarios aunque ya hayan empresarios que han transferido este incremento en precios por efecto de depreciación a los consumidores finales, consideramos que hay otros que han mantenido sus niveles, pues estos tenían inventarios altos y por tanto y por ende los precios podrían haber mantenido precios. El día de ayer, en ventas del comercio, el crecimiento industrial para julio del 2015 fue del 0,3% con relación al mismo mes del 2014. Nuestra expectativa era del menos 0,2% cuando la expectativa de mercado era de un menos 0,8%. La reactivación sigue sin presentarse a pesar del debilitamiento del peso colombiano. En cuanto a crecimiento y producción de la industria, el crecimiento de ventas minoristas para julio del 2015 fue del 4,5% y nuestra expectativa era del 4,2% cuando el mercado estaba esperando un 3%. Al igual
Al igual que el mercado, nosotros también identificamos una moderación, pero para julio nuestra percepción era más moderada que la del mercado. Seguimos esperando una reducción en el dinamismo, más aún con el deterioro persistente y preocupante de la confianza de los consumidores. Pasando aquí noticias para América Latina, encontramos que en Brasil BTG ha recibido una autorización por parte del regulador suizo para adquirir la firma BCI Group por una suma de 1,3 billones de dólares. Y en Chile vemos que el Banco Central mantuvo la tasa de interés inalterada, pero advirtió que el estímulo monetario, es decir, que la tasa actual de referencia que está en Chile del 3%, el Banco Central la considera como una tasa de interés monetario, empezaría a ser retirada para el corto plazo, por lo que se podría ver de pronto una tendencia de incremento de tasa en el vecino país, ya como se presentó también en otros países como lo ha sido Perú. En Perú, el indicador mensual de actividad económica correspondiente al mes de julio del 2015 muestra un crecimiento del 3,26%, impulsado por el sector minero, pero afectado por la construcción y la manufactura. En tanto, en Ecuador, a comienzos del año el gobierno tenía un pronóstico de crecimiento del 4,1%, luego la moderó a 1,9% y ahora anuncia que ni siquiera será positiva. El presidente del país, Rafael Correa, anunció que la economía está estancada durante el 2015 por la caída del dólar y la destinación de esta al sector petrolero. En Estados Unidos, como informamos ayer, el crecimiento de las ventas minoristas estuvo en línea con lo esperado. Este buen ritmo del crecimiento empieza a mostrar un panorama positivo para el tercer trimestre del 2015, con un crecimiento del PIB cercano al 2,5%, luego el segundo trimestre muy positivo que fue del 3,7%. Digamos el dato malo en las publicaciones del día de ayer fue la actividad manufacturera de New York, que se ubicó en un terreno negativo por segundo mes consecutivo durante septiembre del 2015, y la contracción de la producción industrial para toda la economía durante agosto del presente año, que se ubicó en menos 0,4%. Según economistas del Banco Mundial, el alza de tasas de interés de la Fed frenaría en un 45% los flujos de inversión en los mercados emergentes si los inversionistas perciben que la normalización de la política monetaria no era tan gradual como la Fed lo ha venido diciendo. Por otra parte, en un informe de la OCDE se reconoce que la economía mundial se ha desacelerado, pero no se considera incoherente que la Fed decida aumentar tasas de referencia, pues la economía estadounidense se ha comportado de una manera suficientemente bien para que se presente este incremento monetario, la normalización de la política monetaria en Estados Unidos. Ya en datos del día de hoy, la inflación para el mes de agosto no mostró mejora y se ubicó en 0,2% año a año, manteniéndose estable y acorde a las expectativas del mercado. En Europa, el día de ayer la inflación 12 meses de Reino Unido bajó a un 0% en agosto del 2015 por la caída de los precios del petróleo. La inflación del mes fue el 0,2% y estuvo en línea con lo esperado de acuerdo al Banco Central. Permanecerá en estos bajos niveles en lo que resta del año. Y en datos del día de hoy para Europa, la inflación año a año de agosto cayó al ubicarse en un 0,1%, es decir, por debajo de las expectativas de mercado que esperaban que se mantuvieran en un 0,2%. En tanto, la inflación núclea también cayó y se ubicó en un 0,9% cuando el mercado esperaba un 1%. En China, los principales automotrices con presencia en este país anunciaron que la reducción de la producción, las jornadas de trabajo, los salarios y los costos de este mercado ante el debilitamiento de la demanda podrían afectar en el 2015 y convertirse en el primer año de estancamiento de la demanda donde se dinamizó la industria desde en 1990. En tanto, la investigación de uso de información privilegiada en el mercado de valores involucra a 3 funcionarios con mayor correduría de este país. En agosto del 2015, otros 4 ejecutivos de la compañía habían confesado el uso de este tipo de prácticas. Finalmente, en Japón, Standard & Poor's ha decidido bajar la calificación de este país de AA negativo a A+, y asigna una perspectiva estable. Resalta que a pesar de que ve su PIB per cápita para el cierre del 2015 en un buen nivel y que Japón sigue siendo una economía con ingresos relativamente altos, sus debilidades fiscales conllevan a una debilidad
en las métricas crediticias y que además de esto, la entidad podría ver un aumento de la deuda general del gobierno en un 5% en relación con el PIB del 2015 al 2018. Hoy inicia la reunión de la FED en Estados Unidos. Esperamos el día de mañana el pronunciamiento de esta. Como comentamos, la inflación en Estados Unidos se ubicó en lo que esperaba el mercado y se mantuvo en un 0,2%, mientras que la inflación de la zona euro cayó ubicándose en un 0,1% cuando el mercado esperaba un 0,2%. Aquí los dejo con Agustín. Bien, como hace mucho tiempo no veíamos un mapa totalmente verde o generalmente verde en los mercados mundiales de acciones, vemos que ha sido impulsado este movimiento de manera favorable después de que desde el día de anoche viéramos cómo se incrementara la probabilidad de que la Reserva Federal suba sus tasas de interés el día de mañana. Esa probabilidad, les recuerdo, había caído hasta cerca de un 27%, después la vimos subiendo hasta el 30% el día de ayer y ya en la mañana de hoy esa probabilidad ha aumentado al 32%. Vemos que los mercados ahí reaccionan entonces positivamente, pero vale la pena destacar que ya una vez conocido el dato de inflación, que si bien es cierto estaba en línea con lo esperado en Estados Unidos, el dato de inflación mensual, que por primera vez es un dato negativo desde enero de menos 0.1%, y después de haber analizado, digamos, el reporte de la conclusión de por qué ese dato fue negativo, se puede observar que este dato ha sido impulsado principalmente por dos factores. El primero, pues una caída del 15% en los costos de energía en Estados Unidos, y segundo, el aumento en el precio o en el fortalecimiento del dólar. Estas dos razones están generando entonces una reversión en este momento de esos números positivos, y ya vemos el futuro de Standard & Poor's con un número negativo de 0.41% y el del Dow Jones negativo de casi 0.50%. Podría entonces darle fin a esta tendencia positiva que estábamos viendo en el mercado de manera general durante esta mañana. Para centrarnos en el índice Colcap, que lo estamos pues monitoreando, continuamos con esa recomendación de compra, pero monitoreando el tema del volumen y la volatilidad. Para destacar, el día de ayer se negociaron 140.000 millones de pesos, un monto, digamos, exageradamente alto con relación a lo que está ocurriendo en el resto del mundo, pero cabe la pena destacar nuevamente las transacciones relativas a Grupo Sura, que el día de ayer alcanzaron cerca de 40.000 millones de pesos. Por ahora, entonces, ya ese punto de referencia que teníamos entre 1.200 y 1.210 puntos, ahora es una clara señal para liquidar posiciones, y por ahora entonces este punto de 1.230 o esta zona de los 1.230 puntos, tomada como referencia de la primera señal de alerta de lo que podría ser, digamos, empezar a tomar a liquidar posiciones. La reversión de estos puntos o el ataque de las zonas altas sobre los 1.300, les recuerdo, podría entonces favorecer nuestro precio objetivo, que les reitero está sobre los 14.500 puntos para el ETF y Colcap. La acción que más subió ayer fue Cemex. Importante aquí destacar esta primera zona de alerta y zona de soporte sobre los 11.400 puntos, y también que la acción rompió por primera vez al alza la zona de los 12.000 pesos. Entonces, digamos que si se consolida aquí sobre los 12.000 durante varias jornadas, podría por fin darle final, valga la redundancia, a esta tendencia bajista de largo plazo, y digamos podría empezar a tener un impulso. Les recuerdo que esta acción ha sido recomendada por la gran mayoría de agentes del mercado, desafortunadamente desde a comienzos de este año, pero el mercado o la acción ha reaccionado de manera contraria a las expectativas de la gran mayoría de agentes. Nosotros mantenemos nuestra recomendación neutral y vamos a monitorear esta acción en el corto plazo. En el lado negativo de estado de vivienda, les recuerdo dos noticias importantes
que están rondando esta acción. La primera, la noticia de ayer que tiene que ver con la capitalización de una filial en el exterior. La segunda, la entrega próxima de resultados, y digamos que eso le ha podido generar entonces volatilidad a esta acción en el corto plazo. Aquí de manera técnica, pues por ahora respetó esta zona de resistencia de los 26.000 pesos, importante romperla al alza para poder, digamos, pensar en una búsqueda de los 28.000, por ahora digamos que descartado esa posibilidad, y en la parte baja también monitorear, la ruptura de los 24.000, porque desafortunadamente pues por ahora nos llevaría hacia la zona de 22.000. Pensamos que la volatilidad debería disminuir durante estas dos jornadas, por lo menos hasta mañana a la 1 de la tarde. Eso es todo por ahora, los dejo con Ricardo. Bueno, acá continuando con las noticias para emisores, tenemos pocas noticias. La primera de ellas fue, como ya lo comentó aquí Agustín, la Junta Directiva del Banco de Vivienda aprobó capitalizar su filial Banco de Vivienda Internacional de Panamá en una suma de 20 millones de dólares, y a su vez aprobó que esta misma capitalizara la filial Grupo del Istmo en Costa Rica por un monto de 30 millones de dólares. Todo esto está sujeto a las autorizaciones regulatorias por parte de cada país. En tanto, vemos que, como ya lo comenté en la primera parte de las diapositivas, que el Grupo Argos ha publicado en diarios de circulación sobre la autorización que le ha dado la Superintendencia de Industria y Comercio para la compra adicional de un paquete de acciones en Odinsa, y con esto tener el control de esta compañía. Recordarles aquí que el día de mañana tenemos los resultados de vivienda después del cierre de mercado. Y en el mercado mundial de monedas, pues dos movimientos que estábamos observando también durante la semana anterior, donde las monedas emergentes o los países emergentes, digamos, se encontraban favorecidos un poco por esa expectativa, digamos, de incremento en tasas de interés. Digamos que ese movimiento ha retornado, y los países, digamos, más desarrollados presentaban números rojos frente al dólar. Les recuerdo, pues, después de haberse dado a conocer ese dato de inflación en Europa, digamos que eso también ha ayudado a que muchos operadores vuelvan a retornar y vuelvan a favorecer el movimiento del dólar el movimiento a favor del dólar para esta mañana, frente a las monedas duras, y digamos favoreciendo a las monedas emergentes esta mañana principalmente. El euro, entonces, digamos que debería mantenerse sobre esa zona de 1.12. La verdad no esperamos mayor volatilidad en la jornada actual, después de haberse obviamente dado a conocer ese dato de inflación en Europa, y digamos que debería entonces mantenerse sobre esa zona de 1.12. En el caso del peso mexicano, sí es importante destacar que el día de ayer fue dado a conocer un reporte de Credit Suisse, donde anuncia, o más bien prevé, que muy seguramente México será de los siguientes países que podría favorecer su moneda en caso tal de que la Reserva Federal incrementara sus tasas de interés en el corto plazo, ya que muy seguramente México, les recuerdo, la reunión de política monetaria planeada para este 21 de septiembre podría entonces también incrementar sus tasas de interés. Ese movimiento pues podría entonces continuar favoreciendo también el peso colombiano, que es lo que realmente nos interesa, y ver cómo la continuidad de esa tendencia bajista podría entonces llevar al peso, que ya de hecho lo estamos viendo, atacando la zona de los 3.000, y les recuerdo nuestro objetivo que fue planteado desde comienzos de semana, que podría entonces llegar a esta zona entre 2.950, 3.000 pesos, que ya lo estamos entonces tocando. Para destacar aquí simplemente esperamos bajo volumen de operaciones y digamos baja volatilidad, en la medida que les recuerdo el peso colombiano había presentado días de volatilidades de más de 100 pesos, lo que esperamos que en el mercado intradiario por ahora no ocurra. Lo que tiene que ver con el mercado mundial de petróleo, pues tres noticias, digamos, relevantes. La primera, China pues continúa preocupada por ese flujo o ese cambio de flujo de dinero que hemos venido comentándoles las últimas semanas, donde los operadores de acciones
se están pasando a las operaciones de materias primas, y eso tiene más que ver con la diferencia regulatoria que existe en los dos mercados y en las bolsas de acciones y en las bolsas de futuros en el país asiático. Esto pues está generando una gran preocupación en el mercado chino, porque incluso el precio del acero se ha incrementado fuertemente durante la última semana, y entonces digamos están tratando también de buscar algún tipo de control sobre el precio de las materias primas, y les recuerdo ahí pues estaría también impactado el precio del petróleo. Si existen algunas medidas en el corto plazo, pues les estaremos comentando. Por otro lado, pues un reporte del Instituto Americano de Petróleo dio a conocer que muy seguramente los inventarios de crudo para Cushing, Oklahoma, van a reducirse en 1.5 millones de barriles durante la semana anterior, y esto, digamos, podría favorecer el comportamiento del precio del crudo durante estas jornadas. Les recuerdo que Cushing, Oklahoma, es el punto de entrega más importante para los futuros que se transan en la bolsa de NYMEX en Estados Unidos. Y por último, pues el día de ayer, el Congreso de Estados Unidos por segunda vez trató, digamos que los republicanos trataron de boicotear nuevamente ese acuerdo nuclear que se ha firmado con Irán, y el día de ayer ellos alcanzaron a tener cerca de 54 votos. Les recuerdo que en el Congreso de Estados Unidos se necesitan 60 votos para poder, digamos, tumbar una iniciativa de este calibre, y el resultado final pues es que no lo lograron. Los demócratas, digamos, continúan bloqueando esa iniciativa de los republicanos. Para el día de hoy entonces va a ser dado a conocer el dato de inventarios de petróleo. Les recuerdo que el mercado espera una variación positiva de cerca de 2 millones de barriles. Ese dato de inventario va a ser conocido a las 9:30 de la mañana. En petróleo, el mercado entonces espera un nuevo incremento. Les recuerdo que la semana anterior observamos ahí un fuerte incremento de 2.5 millones de barriles, de acuerdo a las expectativas, por fuera de las expectativas del mercado y en línea con las expectativas de Global Securities. ¿Nosotros qué esperamos? Entonces, que continúe esta tendencia negativa en la disminución de inventarios y que el dato sea inferior al dato que espera el mercado. Esperamos un dato entre -2 a -3 millones de barriles, lo que le daría entonces, digamos, un impulso positivo al precio del crudo, como ya lo estamos viendo esta mañana. Bien, en lo que tiene que ver con el mercado de renta fija a nivel internacional, pues vemos, digamos, unos números principalmente rojos en Europa, caídas o desvalorizaciones en la curva de 10 años de cerca de 3 puntos básicos, esto principalmente motivados por una subasta que realizó el gobierno de Alemania en los bonos de 10 años, donde ellos esperaban colocar alrededor de 2 billones de euros y tan solo recibieron demandas por 1.6 billones de euros para los bonos del 2046. Esto pues ha generado una, digamos, desvalorización general en la curva de largo plazo en los bonos principalmente europeos. En el caso de Estados Unidos, pues hemos visto como las últimas 3 jornadas, después de que las apuestas, como ya lo había manifestado, se han incrementado un poco en torno a que la Reserva Federal podría subir sus tasas de interés el día de mañana. Se anunció va a ser conocido a la 1 de la tarde, entonces digamos que esto ha generado que los precios de las opciones put, es decir, el derecho que tienen o que tendrían los operadores a salir de posiciones en bonos del Tesoro, se hayan incrementado en cerca de 20% durante las 2 últimas jornadas. Esto pues ha sido la consecuencia de ese incremento en las tasas de interés, y digamos que los bonos del Tesoro ahí los vemos reaccionando negativamente. De hecho, los bonos de 30 años ya se transan por encima del 3%, si no estoy mal, cerca del 3.05%. La curva colombiana pues también reaccionó, digamos, negativamente el día de ayer. Digamos que no hay variaciones relevantes,
pero más importante, digamos, nuestra expectativa, que ya les va a comentar Philip, y una subasta que se va a realizar el día de hoy en títulos UR por cerca de 250.000 millones de pesos, con títulos de vencimiento en el 2019, 2025 y 2033. Eso es todo por ahora entonces, y los dejo con Philip. Buenos días a todos. En el tema TES, ayer habíamos dicho que esa zona entre el 8 y el 8.10 era zona de compra. Lastimosamente el impacto de la subida de los bonos del Tesoro americano está impactando un poco más fuerte de lo que pensábamos del mercado aquí. Ayer terminó al 8.07, hoy empieza operando al 8.03, 8.04, apoyado por la bajada del peso dólar. Pero creemos que hasta que no sea la reunión de la Reserva Federal mañana a la 1 de la tarde y tengamos más datos, vamos a dar una expectativa de neutral en los test de 10 años. Por eso los niveles siguen siendo los mismos, pero recomendamos mantenernos aquí en este nivel del 8 al 8.10 ya por fuera, salir de las posiciones y esperar a ver cuál va a ser la decisión de la Reserva Federal, a ver si va a subir tasas o cómo va a quedar el sentimiento del mercado de renta fija a nivel mundial. Entonces, desde hoy recomendamos cautela, salir de las posiciones, no hacer cortos tampoco. Igual, todavía seguimos pensando que a estas tasas gran parte del impacto ya ha sido asumido por el mercado, pero sí les decimos que hay que tener cautela de hoy a mañana, porque sí está impactando el mercado de bonos a nivel internacional la medida de la FED. De resto, desearles a todos un excelente día y muchas gracias por participar en nuestro comité diario.